Los campos de algodón de la plantación Mercer se extendían interminablemente bajo el sofocante sol georgiano. Su extensión blanca era un monumento al sufrimiento humano. Samuel, 32 años, con los hombros cicatrizados y ojos inteligentes y calculadores, se movía entre las hileras con eficiencia práctica, su cuerpo doblado, pero su mente siempre en otro lugar. Samuel poseía algo raro y peligroso, no simplemente oír palabras, sino percibir el temblor que yacía bajo ellas, el hambre que vivía en el silencio, los anhelos desesperados que la sociedad les prohibía a las mujeres hablar en voz alta. Había nacido en la esclavitud en esta misma plantación, donde su madre había trabajado en la casa grande como criada. Ella le había enseñado lenguaje, no solo inglés, sino el vocabulario no hablado del poder, el deseo y la supervivencia. Cuando ella murió, Samuel tenía 10 años. El conocimiento permaneció. Por sus 30 años, Samuel había cultivado una reputación entre los trabajadores esclavizados como alguien que poseía sabiduría, quien entendía la mecánica del corazón. Pero fueron las mujeres blancas quienes verdaderamente lo necesitaban, aunque aún no lo sabían. La casa Mercer estaba compuesta por 3 mujeres: Catherine, la austera esposa del propietario de la plantación James Mercer; su hermana menor Adelaide, atrapada en un matrimonio sin amor con el capataz Thomas Blackwell; y Elizabeth, la hija de James Mercer, brillante y sofocada bajo el peso de las expectativas sociales. La oportunidad de Samuel llegó a través de una tarea aparentemente inocente. Fue asignado a cuidar el jardín detrás de la casa principal, un trabajo que le permitía proximidad a las mujeres sin suscitar sospechas. Fue allí, arreglando rosas y jazmines, que primero habló con Catherine. «El jardín prospera porque alguien escucha lo que necesita», dijo en voz baja, podando una rama marchita. «La mayoría de la gente solo ve lo que quiere ver, señora. No escuchan». Catherine, 38 años, y marchitándose bajo un matrimonio construido sobre comercio más que afección, se detuvo. Nunca había escuchado a un negro, esclavizado o libre, hablar con tal intención deliberada. Más perturbador aún, nunca había considerado que alguien pudiera escucharla a ella. Esa noche regresó al jardín sola. «Hablaste de escuchar», dijo, su voz apenas audible. Samuel se giró. «Realmente lo dices». Sus ojos oscuros encontrando los suyos con un respeto que se sentía casi traidor. «Lo digo, señora». Durante 3 meses hablaron en intercambios susurrados entre las flores. Samuel nunca la tocó. Nunca cruzó ninguna frontera física. Pero escuchó, verdaderamente escuchó, su desesperación sobre un esposo que la veía como un recipiente para herederos, su terror de envejecer hacia la invisibilidad, su hambre secreta de compañía intelectual, las novelas que leía a la luz de las velas cuando James dormía. Catherine comenzó a creer que Samuel era el único hombre que alguna vez verdaderamente la había visto. Lo que ella no sabía era que el escuchar de Samuel era un instrumento calculado. Cada confesión, cada lágrima, cada revelación estaba siendo tejida en un tapiz de poder. Samuel no se movía por el sufrimiento de ella, estaba fascinado por él. Estaba aprendiendo cómo mover hilos invisibles. Para el otoño, Samuel había comenzado su verdadero trabajo. Se aproximó a Adelaide después, la esposa del capataz, una mujer de 26 años, hermosa e inteligente, aplastada bajo un marido que la valoraba solo por su linaje y su cuerpo. Cuando Thomas Blackwell bebía, lo que era frecuente, se volvía brutal. Adelaide llevaba las marcas de sus puños bajo su ropa, marcas que ocultaba bajo mangas largas y postura cuidadosa. Samuel la encontró llorando detrás de los viejos cuartos de los esclavos de la plantación una noche. «Perdóname, señora», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «No pretendía intrusión». Adelaide se sobresaltó. Luego lo reconoció. Durante semanas, mientras regresaba a ese mismo lugar, esperando, y este era el genio de la manipulación de Samuel,
Encontrarlo allí, confesó todo: la violencia, la humillación, la forma en que su esposo miraba a las mujeres esclavizadas cuando creía que nadie estaba mirando, su miedo a que nunca escaparía, que esto era la totalidad de su vida, dolor y silencio. Samuel no ofreció falsas soluciones, pero su mera presencia, un hombre que reconocía su sufrimiento sin explotarlo, se convirtió en su ancla. Finalmente, estaba Elizabeth, joven, solo 23 años, educada más allá de lo que la sociedad consideraba apropiado para una mujer. Poseía una mente que anhelaba algo que el Sur Antebellum nunca podría ofrecerle. Ya mostraba signos de lo que más tarde sería llamado histeria, arrebatos de melancolía, silencios extraños, una intensidad que alarmaba a sus padres. Samuel se aproximó a ella diferente. Con Elizabeth habló de ideas, filosofía, la naturaleza de la libertad, las contradicciones incrustadas en una sociedad que esclavizaba a millones mientras hablaba de libertad. Hizo esto cuidadosamente, probando sus límites, entendiendo que su hambre no era principalmente por afección, sino por reconocimiento intelectual. Elizabeth se enamoró de la versión de sí misma que Samuel le reflejaba, una mujer capaz de pensamiento profundo, digna de discurso serio. Para la primavera de 1851, Samuel tenía 3 mujeres blancas en una red invisible de dependencia emocional. Cada una creía que su conexión con él era única y sagrada. Cada una confió secretos que podrían destruirlas si fueran revelados. Cada una había comenzado a verlo no como un esclavo, sino como un espejo de sus propios yos suprimidos. Y Samuel esperó, paciente como la tierra misma, entendiendo que el verdadero poder no había comenzado a ver un camino hacia algo que había parecido imposible: libertad. No el tipo que los papeles otorgaban, sino el tipo que venía de sostener los secretos de los poderosos, de volverse indispensable de formas que trascendían la ley de propiedad. Lo que Samuel aún no comprendía era que el poder construido sobre mentiras susurradas eventualmente hace eco con gritos. La revelación no vino como un trueno, sino como un filtrado lento, el tipo de desastre que se mueve como agua de inundación a través de grietas en una cimentación. Comenzó con una carta. Catherine, envalentonada por meses de conversaciones privadas con Samuel, había comenzado a dejarle notas. Nada explícito, nada que pudiera leerse como evidencia de impropiedad, pero eran afectuosas, eran íntimas en tono. Las dejaba metidas en la pared de piedra del jardín, Eres donde la solo única él las verdad en mi encontraría. vida. Una leía: cuando estoy contigo, recuerdo quién era antes de convertirme en este fantasma. Samuel nunca respondió por escrito, era demasiado inteligente para eso, pero sus conversaciones se profundizaron. Catherine comenzó a imaginar escenarios. ¿Y si su marido muriera? ¿Y si fuera viuda, libre de casarse como eligiera? ¿Podría una mujer no amar a un hombre de espíritu extraordinario, independientemente de...? Aquí, la imaginación de Catherine se fracturó contra la realidad de la ley georgiana y la costumbre. Nunca terminó el pensamiento, ni siquiera en su propia mente. Pero Adelaide vio las cartas. Había seguido a Samuel una tarde, consumida por celos que no podía articular completamente. Sabía que algo estaba pasando con su cuñada. Catherine se había vuelto extraña, distante, soñadora. Cuando Adelaide encontró la pared de piedra y el compartimiento oculto, cuando leyó las palabras de Catherine, experimentó una sensación como caída. El amor de Adelaide, porque era amor, complicado y desesperado y real, había estado basado en sentirse únicamente entendida. El descubrimiento de que Samuel estaba realizando el mismo teatro con Catherine hizo trizas algo en ella. Lo confrontó en el galpón de tabaco, su pequeño marco rígido de furia. «Eres un mentiroso», siseó. «Todo lo que me dijiste fue teatro, actuación. Te estabas practicando conmigo como si fuera algún tipo de...». No pudo terminar. Las palabras eran demasiado degradantes. Samuel permaneció calmado, pero por primera vez Adelaide vio algo verdadero en sus ojos.
cálculo. La máscara se resbaló solo por un momento. «Señora», dijo cuidadosamente, «usted malinterpreta la naturaleza de...» «No», interrumpió Adelaide, «no me insultes más con explicaciones. Lo que quiero saber es, ¿cuántas mujeres has atrapado en esta red de falsa intimidad?» El silencio de Samuel fue respuesta suficiente. Adelaide se fue, su corazón transformado del amor a algo mucho más peligroso. Conocimiento sin lealtad. No lo expuso inmediatamente. El pensamiento de su propia vergüenza siendo revelada la mantuvo en silencio, pero comenzó a observar, y lo que vio la horrorizó. Elizabeth se había vuelto dependiente de Samuel de una manera que bordeaba excusas para estar en el jardín. Había comenzado a tener episodios donde lloraba sin control si Samuel no estaba disponible. Sus padres, alarmados por lo que interpretaban como deterioro de la salud mental, consultaron a un doctor que recomendó medidas más fuertes. Aislamiento, quizás un asilo en el norte donde pudiera recibir tratamiento por su condición nerviosa. Elizabeth, desesperada, tomó una decisión que se convertiría en el catalizador de todo lo que seguiría. Escribió una carta a Samuel y la hizo entregar por uno de los sirvientes de la casa. En ella le pedía que huyera con ella. Tenía acceso a las joyas de su madre, ahorros ocultos que su abuela le había dejado, suficiente dinero para llegar a una ciudad del norte, donde pudieran desaparecer en el anonimato. Era la carta que Samuel había estado esperando inconscientemente. El momento en que su cultivo cuidadoso daba fruto en una forma que transformaba todo. No respondió por escrito. En cambio, fue a encontrar a Catherine. La encontró en la biblioteca tarde cuando James estaba lejos examinando campos distantes. La conversación que siguió fue calibrada con precisión quirúrgica. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó Samuel, «acerca de ser visto, acerca de ser verdaderamente conocido por otra persona». La respiración de Catherine se aceleró. «Samuel, no debemos...» «Lo sé», lo interrumpió gentilmente. «Por eso vine a decirte que he tomado una decisión. Me voy a ir. No puedo permanecer aquí, señora. Se ha vuelto imposible. La tentación de hablar verdades que destruirían todo es demasiado grande». El rostro de Catherine se desangró de color. «¿Irte? Samuel, no puedes. Serías capturado en días. Serías...» No pudo pronunciar las brutalidades que esperaban a un fugitivo. Quizás podría desaparecer hacia el norte, con ayuda, con recursos, el tipo de recursos que alguien de medios podría proporcionar. Entendió lo que estaba sugiriendo. Era asombroso en su audacia. Estaba pidiéndole que lo ayudara a escapar, lo que requeriría dinero, documentación, contactos. Requeriría su complicidad en un crimen que podría verla encarcelada o peor. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me dirías esto?» «¿Por qué?», dijo Samuel, su voz bajando más. «Creo que eres la única persona capaz de entender, la única que verdaderamente me ve en mí, la parte de ti que está atrapada, que anhela romper esta sofocación». Extendió la mano y tomó la suya. Era la primera vez que alguna vez la había tocado. La transgresión de ello, el contacto físico, fue eléctrico y devastador. «Ayúdame», dijo, «y al ayudarme, te ayudas a ti misma, ayudas a la parte de ti que se niega a morir en un jardín en Georgia». Catherine fue deshecha. Todo lo que Samuel dijo era verdadero y falso simultáneamente. Se sentía atrapada. Sí, anhelaba. Sí, ayudarlo sería una forma de rebelión contra las restricciones de su vida, pero también entendió, en una esquina oscura de su conciencia, que estaba siendo manipulada, que Samuel había calculado cada palabra, cada gesto, cada revelación de su verdadero yo, que el hombre que amaba no existía, nunca había existido, y sin embargo, accedió. Durante las semanas siguientes, Catherine comenzó el proceso de asegurar la escapada de Samuel. Robó de la caja fuerte de su marido, falsificó papeles, hizo contactos a través de indagaciones cuidadosas con simpatizantes del norte que había encontrado a través de su lectura y correspondencia. Lo que ella no sabía era que Adelaide estaba documentando todo
Y lo que ninguna mujer sabía era que Samuel, en un momento de juicio catastrófico, también le había prometido a Elizabeth que se iría con ella. La confesión comenzó con Adelaide visitando a James Mercer en su estudio. Había esperado un momento en que su marido Thomas no estuviera presente, entendiendo que exponer a Samuel mientras su marido estaba cerca resultaría en castigo inmediato y brutal para el esclavo y potencialmente para ella también. James Mercer era un hombre de 54 años, con la satisfacción hinchada de alguien que nunca había cuestionado su propia rectitud. Escuchó la cuenta de Adelaide con incredulidad creciente y luego terriblemente con furia. No furia hacia Samuel, sino hacia las mujeres. «Tu hermana ha traicionado a tu familia», dijo con frialdad. «Y tú fuiste seducida por un esclavo. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Comprendes la degradación?» Adelaide sintió la sensación familiar de ser culpada por su propia victimización. «Vine a ti porque querías exponer la vergüenza de tu hermana», terminó James. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos sobre el negro que orquestó esta perversión? La palabra colgó en el aire como veneno. Lo que sucedió después se movió con la lógica inexorable de una tragedia griega. James confrontó a Catherine primero, sola en su alcoba. Había descubierto los documentos robados, los papeles falsificados. Cuando ella trató de explicar, trató de hacerle entender la soledad, la sofocación, la forma en que Samuel había escuchado cuando nadie más lo haría, la golpeó en la cara con una fuerza que la envió hacia atrás en la cama. «Eres una puta», dijo, su voz desprovista de emoción. «Una puta sin valor que traicionaría a su marido y su raza por la atención de un negro. Nunca saldrás de esta casa de nuevo. Tomarás láudano para tus nervios. Serás la esposa que digo que eres, o te haré internar en una institución donde pasarás el resto de tu vida en la oscuridad». Catherine, su rostro ya hinchado, se dio cuenta en ese momento que su traición no había sido de su marido, había sido de sí misma. Había creído que estaba trascendiendo las restricciones de su mundo, cuando de hecho simplemente había estado realizando un tipo diferente de cautiverio, uno que Samuel había construido con precisión deliberada. Se le dijo a Elizabeth que estaba siendo enviada al norte inmediatamente, no para escapar con Samuel, sino a un asilo. «Por su propio bien», dijo la familia, aunque Elizabeth lo entendió como exilio y castigo. En su última noche en casa, en un momento de desesperación, trató de correr a los cuartos para advertir a Samuel, para decirle que huyera inmediatamente. Fue capturada y encerrada en su habitación. Mientras tanto, Samuel había comenzado a entender que la maquinaria que había puesto en movimiento ya no estaba bajo su control. Thomas Blackwell vino por él al amanecer con 3 hombres blancos más y una cuerda de largo alcance. No hablaron, no acusaron, simplemente lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo arrastraron al granero. Lo que siguió no fue ejecución inmediata. Eso habría sido demasiado misericordioso. Lo que siguió fue una destrucción calculada, diseñada para demostrar las consecuencias de la transgresión, para restaurar el orden natural que Samuel había osado interrumpir. Samuel fue marcado. Su espalda fue flagelada con un látigo hasta que la sangre corrió por sus piernas. Sus dientes fueron rotos, sus dedos fueron fracturados sistemáticamente. A través de todo esto, gritó, no palabras, sino los gritos primales de un cuerpo siendo destruido sistemáticamente por hombres que veían esto no como crueldad, sino como corrección. Cuando terminó, lo dejaron en el granero, roto y sangrando, mientras convocaban para decidir su destino final. La noticia del castigo de Samuel se propagó a través de la plantación y más allá como fuego en hierba seca. La gente esclavizada que una vez lo vio como una figura de resistencia potencial, ahora lo vio como una lección de advertencia. Los susurros en la red, que movía información a través de canales invisibles de esclavitud, llevaban la historia. Samuel había intentado seducir a mujeres blancas.
transgredir la frontera más fundamental del sistema de esclavitud. Había pagado el precio, lo que la red no llevaba, porque era demasiado peligroso y demasiado complicado, era la verdad completa, que 3 mujeres habían sido emocionalmente devastadas, que un sistema de manipulación había traído su propia destrucción, que Samuel había blandido un arma, intimidad, entendimiento, reflexión, que finalmente lo condenó más completamente que la violencia por sí sola jamás pudo. Catherine descendió a un estado que los doctores llamaban melancolía, pero que era realmente la fragmentación de una mente que brevemente había vislumbrado una posibilidad diferente para sí misma. Se volvió distante, mecánica. Tomó el láudano que su marido proporcionaba y gradualmente dejó de existir en ningún sentido significativo. Se convirtió en un fantasma en la casa grande, moviéndose a través de habitaciones sin propósito, hablando raramente, comiendo poco. Elizabeth, en el asilo al que fue enviada, experimentó algo similar, pero con una dimensión añadida de culpa. Había sido cómplice, aunque sin querer, en el destino de Samuel. Había querido que huyera con ella, y en su querer había contribuido a las circunstancias que lo destruyeron. La culpa se manifestó de formas que profundizaron su angustia mental real. Comenzó a escuchar voces. Si estos eran manifestaciones genuinas de enfermedad o representaciones del yo que creía que merecía, se volvió imposible de distinguir. Adelaide quedó sola con el conocimiento de lo que había hecho. Había expuesto a Samuel no de convicción moral, sino de orgullo herido y pesar por la herida. Había pensado que exponerlo protegería a las mujeres, restauraría algún tipo de justicia. En cambio, había puesto en movimiento la maquinaria de brutalidad que lo destruyó. Intentó explicar esto a Thomas, su marido, intentando hacerlo entender la complejidad de lo que había ocurrido. En cambio, él la miró con desprecio. ¿Hablaste con un negro sobre asuntos íntimos?, preguntó, su voz nivelada. ¿Confesaste a mi esposa lo que ella podría haber hecho si no hubiera sido lo suficientemente inteligente para prevenirlo? ¿Entiendes que has sido fundamentalmente violada? No fue así, intentó explicar Adelaide. Me manipuló. Él... Fuiste seducida y ahora lo estás defendiendo. Esta debilidad en ti es anotada. Es un fracaso que tendré que remediar. Adelaide entendió en ese momento que no se había salvado exponiéndose a Samuel. Simplemente había reemplazado una forma de cautiverio con otro. Uno que su marido ahora justificaba a través de la lente de protegerla de su propia susceptibilidad a la seducción. James Mercer, mientras tanto, enfrentaba un problema práctico. ¿Qué hacer con Samuel? Ejecutarlo hubiera requerido sanciones oficiales, papeleo que podría atraer atención no deseada. Venderlo sería difícil. Ningún comprador querría un esclavo tan dañado, tan claramente marcado como habiendo violado límites raciales. Mantenerlo vivo era complicado, ya que servía como constante recordatorio de la fragilidad del sistema. James decidió una solución que era, a su manera, más macabra que la muerte. Mantendría a Samuel vivo, pero lo haría permanentemente. A Samuel se le dieron las peores asignaciones, se le alimentó mínimamente, se le permitió sanar solo lo suficiente para trabajar, pero nunca lo suficiente para recuperarse. Fue exhibido ocasionalmente a la gente esclavizada como recordatorio de lo que sucedía a aquellos que olvidaban su lugar. Samuel, en la niebla del dolor y la conciencia rota, existía en un espacio entre la vida y la muerte. Había logrado una forma de inmortalidad, pero era la inmortalidad de una lección de advertencia más que una leyenda de resistencia. 6 meses después del castigo de Samuel, la plantación se había establecido en un nuevo equilibrio, o así parecía. En realidad, algo mucho más siniestro estaba echando raíces. La gente esclavizada de la plantación Mercer no había olvidado la historia de Samuel, pero había comenzado a reinterpretarla.
En su versión, Samuel no había intentado seducir a mujeres blancas. Había estado intentando manipularlas para que ayudaran a liberar a la gente. Había sido un visionario, un hombre intentando usar las armas disponibles para él contra el sistema. El hecho de que esta versión fuera solo parcialmente verdadera la hizo no menos poderosa, la hizo más poderosa. Entre los esclavizados, Samuel se convirtió en un símbolo, no de resistencia exitosa, sino del costo terrible de la resistencia y, por lo tanto, de la necesidad de ella. La gente joven comenzó a hablar su nombre con reverencia. Nuevas historias emergieron, elaboradas y cambiadas en la narración, tomando dimensiones míticas, pero más perturbador para la estructura de poder blanca era lo que comenzaba a suceder con las mujeres. Elizabeth, regresada del asilo después de 6 meses, considerada curada en la medida que era posible, regresó a la plantación Mercer con una mirada que perturbaba a todos. Había sido institucionalizada, medicada, sometida a los tratamientos considerados apropiados para la histeria femenina. También había, en ese asilo, encontrado a otras mujeres cuyas mentes se habían fracturado contra las restricciones de su mundo. Algunas habían estado allí durante años, algunas nunca saldrían. La experiencia no había roto su resistencia tanto como la había enfocado. Había realizado en ese lugar de cautiverio que imitaba y superaba su hogar familiar que el sistema en sí era la enfermedad, que la cura era una mentira diseñada para hacer a las mujeres obedientes. Comenzó a escribir, registró la historia de lo que había sucedido. La manipulación de Samuel, sí, pero también las verdades que había hablado, el reconocimiento genuino que había reflejado de vuelta hacia ellas, el hambre real por algo más que vivía en los corazones de las mujeres en el sur antebellum. Escribió sobre cómo un hombre que no poseía nada había poseído, sin embargo, poder a través del simple acto de escuchar, y cómo ese poder había aterrorizado al sistema más que cualquier rebelión abierta podría. Catherine, leyendo estos fragmentos que su hija había dejado para que encontrara, sintió algo removerse en la niebla de la adicción al láudano. El primer destello de comprensión de que su sufrimiento no era debilidad, era evidencia de la violencia del sistema contra su propio espíritu. Comenzó a rechazar el láudano. Su marido, notándolo, aumentó la dosis, pero su cuerpo, hambriento de experiencia auténtica durante tanto tiempo, comenzó a rebelarse contra la supresión química. Experimentó síntomas de abstinencia, claridad, y luego una presencia ardiente en su propia mente que había olvidado que era posible. Mirando la resurrección de su cuñada del sueño químico, sintió su propia complicidad comenzar a arder. Había traicionado a Samuel desde un lugar de vanidad herida. Se había dicho a sí misma que era claridad moral, pero había sido orgullo herido disfrazado en el lenguaje de la propiedad. Comenzó a visitar a Samuel en el granero donde era mantenido, trayéndole comida adicional, hablándole en tonos bajos. Al principio no la reconoció. Su mente había sido demasiado completamente dañada. Pero gradualmente, durante semanas, algo penetró la niebla. ¿Por qué?, preguntó una vez, su voz un rasguño de una garganta dañada por los gritos. Porque, dijo Adelaide, tenías razón en una cosa. Solo estábamos viendo lo que queríamos ver. Quería creer que tenías un amor singular por mí. Cuando descubrí que no lo tenías, en lugar de cuestionar el sistema que hizo posible tal engaño, te castigué. Lo siento. Samuel la miró con ojos que habían visto demasiado. Tu disculpa no restaura mis manos, dijo plano. No borra mis cicatrices, no me devuelve mi mente. No, reconoció Adelaide, pero es honesto, y la honestidad es la única moneda que me queda. La pregunta que comenzó a perseguir a James Mercer era, ¿cómo sucedió la traición de su esposa e hija sin su conocimiento? ¿Cómo había logrado un esclavo orquestar algo tan complejo, tan completamente oculto, justo bajo su propio techo?
La respuesta que emergió de su investigación fue más inquietante que los eventos mismos. Samuel había tenido éxito porque las mujeres estaban desesperadamente solas. No románicamente, aunque eso fue parte, sino espiritual e intelectualmente. Eran mujeres de sentimiento y pensamiento viviendo en una sociedad que exigía que fueran ornamentales y obedientes. Samuel había simplemente reflejado de vuelta a ellas lo que ya sabían sobre sí mismas y habían sido forzadas a negar. James Mercer realizó con una especie de horror que el sistema mismo había creado las condiciones para la manipulación de Samuel. Al intentar mantener a las mujeres confinadas y controladas, las había hecho hambrientas de cualquier participación auténtica. Samuel había proporcionado esa participación, sin importar cuán calculada fuera, y las mujeres habían estado lo suficientemente agradecidas para arriesgar todo. Esta realización llevó a James a una conclusión extrema. Las mujeres tenían que ser más controladas. No solo Catherine a través del láudano y el aislamiento, sino todas ellas, su hija, su cuñada, incluso las mujeres esclavizadas en la plantación que podrían ser vulnerables a seducción similar. Instituyó las mujeres no debían estar solas en ningún momento. No debían leer materiales que no fueran específicamente aprobados. No debían participar en conversaciones con gente esclavizada más allá del mínimo absoluto necesario para la gestión del hogar. La plantación, en su intento de prevenir otro Samuel, se convirtió más completamente en una prisión. Lo que James no anticipó fue que Catherine en particular, comenzaría a ver a través de la lógica de su encarcelamiento, sedada, y luego, a través de pura fuerza de voluntad, luchando por regresar a la conciencia, comenzó a entender que el láudano había sido su propia forma de servidumbre, que la preocupación de su marido por su salud mental era un mecanismo de control, que las restricciones colocadas en sus movimientos y pensamientos no eran protectoras, sino sofocantes. También comenzó a ver con claridad devastadora que tenía una opción, una que Samuel había insinuado, pero que había estado demasiado asustada para abrazar completamente. Podía consentir a este cautiverio, o podía resistirse. La resistencia no tenía que ser dramática. Podía ser tan simple como rechazar el láudano, tan pequeño como leer libros prohibidos en la oscuridad, tan silencioso como hablar verdad cuando se le decía que permaneciera en silencio. No podía escapar de la plantación físicamente, eso era imposible, pero podía escapar del consentimiento que hizo su cautiverio legítimo. Podía convertirse en pequeñas formas en inmanejable. Esta rebelión espiritual se manifestó de formas que comenzaron a alarmar a su marido. Cuestionaba su negocio, hacía preguntas puntiagudas sobre la gente esclavizada en la propiedad y de dónde venían. Se negaba a asistir a ciertas funciones sociales, citando enfermedad, pero usando el tiempo en su lugar para pensar, para leer, para ocupar su propia mente en lugar de los espacios designados para ella. Más peligrosamente, comenzó a corresponder con su hija en el norte y a través de cuidadosa correspondencia comenzó a construir una red de mujeres que hacían preguntas similares, experimentaban despertares similares. Thomas Blackwell, el capataz, reportó a James que Catherine había sido vista hablando con gente esclavizada de formas que sugerían simpatía más que dominio. Había presenciado su entrega de raciones adicionales a una mujer embarazada, hablándole con lo que parecía preocupación genuina. Estos eran actos pequeños de resistencia, pero en la lógica de la esclavitud eran transgresiones profundas. James convocó a Catherine a su estudio una noche y le informó que estaba considerando enviarla a la casa de un pariente, donde podría recibir cuidado más intensivo para su condición nerviosa, o quizás a una institución donde pudiera ser adecuadamente tratada. Catherine, quien una vez habría obedecido por terror,
En su lugar miró a su marido con una expresión de tal claridad que él fue momentáneamente aturdido. «Hazlo», dijo tranquilamente. «Envíame, o manténme aquí en cadenas de tu propia forja. Pero sabe que no puedes controlar mi mente, James. Samuel intentó manipularla, y tú has intentado suprimirla a través del láudano y el aislamiento. Ninguno de ustedes ha tenido éxito. Todavía estoy aquí. Todavía estoy pensando, y nunca volveré a fingir lo contrario». James no tenía respuesta para esto. La mujer ante él ya no era la esposa obediente que había casado. Era algo mucho más aterrador. Una mujer que había decidido que su propia conciencia importaba más que su posición social o su seguridad. Para el invierno de 1851, la plantación Mercer se había convertido en algo como una olla a presión, con todas las contradicciones y crueldades del sur antebellum concentradas e intensificadas. Samuel, aún vivo pero apenas, se había convertido en una especie de espectro en el centro de todo. Ya no era completamente humano en los ojos de la familia Blanca, había sido demasiado completamente roto, pero era también demasiado importante para simplemente desechar. Su presencia, su cuerpo roto, su mente dañada, era un constante recordatorio de la violencia que subyacía en todo el sistema. La gente joven esclavizada ya no lo miraba con piedad, lo miraban con algo más complejo, reconocimiento de que había intentado algo, que había fallado, pero que el intento en sí importaba. La historia de Samuel, en los cuartos y en los campos, se había convertido en una especie de teología. No era la historia de un hombre que había manipulado 3 mujeres blancas. Era la historia de un hombre que había osado creer que la conciencia e inteligencia podrían trascender las categorías legales que lo esclavizaban. Pero esta construcción de significado tenía su propia dimensión siniestra, porque al celebrar el intento de Samuel, la gente también estaba celebrando su destrucción. Había algo grotesco en la forma en que su sufrimiento había sido transformado en inspiración. Era la alquimia del poder, tomando la angustia de la víctima e hilvanándola en significado narrativo que parecía justificar, o al menos contextualizar, la brutalidad. James Mercer entendió esta dinámica y le asustaba, porque si la destrucción de Samuel podía ser transformada en mitología de resistencia, entonces ninguna cantidad de violencia suprimiría completamente el impulso hacia la libertad. Tomó una decisión que tendría consecuencias duraderas. Enviaría a Samuel no a otra plantación, sino al sur profundo, a Luisiana, donde el clima y las condiciones eran conocidas por ser tan brutales que pocos esclavos sobrevivían más de unos pocos años. Era una sentencia de muerte lenta, pero al menos removería de la plantación Mercer el símbolo perturbador de resistencia. Pero antes de que eso pudiera suceder, algo ocurrió que interrumpió todos los cálculos. Elizabeth, quien había regresado del asilo a una casa que se había vuelto cada vez más restrictiva y extraña, intentó suicidarse. Fue descubierto por uno de los sirvientes de la casa, una botella poco profunda de láudano, mantenida vacía junto a su cama, su cuerpo aún tibio cuando fue encontrado. Un doctor fue convocado. A través de una combinación de inducción y voluntad, lograron purgar su sistema y restaurarla a la conciencia. Cuando despertó, Elizabeth no habló durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, sus primeras palabras fueron sobre Samuel. «¿Dónde está?», preguntó a su madre, quien la estaba atendiendo. «No es apropiado que te preocupes por él», dijo Catherine suavemente. «¿Está vivo?». «Sí». «¿Por qué?». La pregunta de Elizabeth era cruda en su simplicidad. «Ha sido roto. Su vida aquí es tortura. ¿Por qué sigue vivo?». Catherine no tenía respuesta. Lo que emergió de la recuperación de Elizabeth fue una especie de claridad moral que habría sido imposible antes de su colapso. Al intentar terminar su propia vida, se había enfrentado a la profundidad de la complicidad incrustada en su existencia.
Era una mujer que había participado en un sistema que esclavizaba a millones, incluso mientras ese sistema la esclavizaba a ella. Había intentado trascenderlo a través de conexión emocional con Samuel, y cuando eso falló, había intentado escapar a través de la muerte. El hecho de que hubiera sobrevivido significaba, en su estimación, que le había sido dada una responsabilidad. Dar testimonio de la verdad de lo que había visto y experimentado. Desde su cama de enferma, comenzó a dictar cartas que más tarde formarían la base de sus escritos sobre esclavitud y género. Estos no eran polémicas abolicionistas. Elizabeth todavía habitaba el mundo del sur antebellum y no podía trascenderlo completamente, pero eran honestos de una manera que el discurso convencional no era. Nombraban la violencia particular de la esclavitud mientras se intersectaba con el género. Trazaban las formas en que controlar cuerpos y mentes femeninas era central a la lógica completa del sistema. Describían lo que significaba ser una mujer que había brevemente vislumbrado una posibilidad diferente y había sido sistemáticamente coaccionada de vuelta a la obediencia. Más peligrosamente, escribió sobre Samuel. No como el manipulador que la narrativa oficial lo había hecho, sino como un hombre respondiendo racionalmente a un sistema irracional, como alguien que había usado las únicas herramientas disponibles para él, inteligencia, encanto, la capacidad de escuchar, para crear apalancamiento contra un sistema diseñado para aplastar esas capacidades mismas. Escribió: la historia juzgará si Samuel fue un villano por manipularnos, o si la verdadera villanía yacía en un sistema que lo forzó a la deception como la única ruta hacia la libertad imaginada. Sé que mi juicio de él ha cambiado. Lo que ahora veo es un hombre lo suficientemente desesperado como para arriesgar todo por algo más allá del cautiverio, que fuera capturado, que su desesperación se volviera criminal. Esto es la tragedia no de su carácter, sino de nuestro mundo. La decisión de enviar a Samuel lejos fue finalizada en enero de 1852. Un traficante de Luisiana vino a la plantación Mercer con dinero en mano, buscando espaldas fuertes para el trabajo brutal de despejar pantanos y construir diques. Samuel, roto aunque fuera, podía trabajar. Y más importante, su remoción resolvería el problema de su presencia simbólica. Pero la noche anterior a su partida, algo inesperado sucedió. La gente esclavizada en la plantación escenificó una especie de protesta silenciosa. No se rebelaron o resistieron abiertamente. Eso habría resultado en castigo inmediato y severo. En su lugar, simplemente dieron testimonio. Mientras Samuel era preparado para el transporte, se alinearon en los senderos, se pararon en silencio. Algunos zumbaban canciones bajas, himnos transformados sutilmente en endechas. Era sin palabras, pero el significado era inconfundible. Estaban marcando la partida de alguien que había importado, alguien cuyo intento, sin importar cuán defectuoso, sin importar cuán finalmente destructivo, representaba un alcance hacia algo más allá de los confines de la esclavitud. Samuel, en la niebla de su conciencia rota, parecía comprender lo que estaba sucediendo. Su rostro dañado, cicatrizado, envejecido mucho más allá de sus años por trauma, se giró hacia la gente reunida, y por un momento la claridad parecía parpadear en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero lo que emergió no fue palabras, sino un sonido, algo entre una risa y un grito, una vocalización que expresaba lo que el lenguaje ya no podía contener. La acumulación de lo que había soportado, lo que había hecho, lo que le había sido hecho. Observando desde la casa grande, escuchó ese sonido y entendió que era el sonido de un ser humano roto, más allá de la reparación por un sistema que nunca lo había reconocido como humano en primer lugar. Fue cargado en un carruaje y llevado hacia Nueva Orleans, hacia Luisiana, hacia una desintegración lenta en la muerte. Después de que se fue, la plantación pareció exhalar un aliento retenido.
La crisis inmediata había terminado. La amenaza simbólica había sido removida. Pero la ausencia de la presencia física de Samuel no borró los cambios que había catalizado. Elizabeth, aún recuperándose de su intento de suicidio, continuó su escritura. Catherine, ya no sedada por láudano, se había convertido en una figura de defiance silenciosa pero innegable. Adelaide, cargada de culpa, había comenzado a enseñar secretamente a algunos de los niños esclavizados a leer, como si la alfabetización en sí pudiera ser una forma de resistencia. El sistema había respondido a Samuel intentando borrarlo, pero las consecuencias de su existencia, las grietas que había expuesto en las certezas del mundo antebellum, no podían ser tan fácilmente removidas. 2 años después de la partida de Samuel, en el verano de 1853, noticias llegaron a la plantación Mercer de que había muerto en Luisiana. La información vino a través de uno de los traficantes, pasada sin particular significancia. Un esclavo entre miles que pereció en las condiciones brutales del sur profundo. Una casualidad del sistema sin remarcar en su ordinariedad. Pero la noticia de su muerte, en lugar de cerrar el capítulo de la historia de Samuel, pareció abrirlo más ampliamente. La gente esclavizada de la plantación Mercer transformó su muerte en otro tipo de mitología. Había sido martirizado, había sido roto por un sistema que temía su intelecto y su capacidad de conexión auténtica. La historia evolucionó hacia algo que aproximaba el heroísmo. Incluso aunque la realidad fuera mucho más complicada y moralmente ambigua. Predicadores en los cuartos comenzaron a tejer a Samuel en sus sermones, hablando de él en lenguaje codificado como una figura que había intentado lo imposible y había sido destruida por ello, mucho como Cristo. Mucho como los profetas que hablaban verdad al poder y eran silenciados. La comparación era blasfema y precisa en igual medida. Elizabeth, ahora 24 años de edad y viviendo una especie de exilio intelectual dentro de su propio hogar familiar, escuchó estas transformaciones y entendió algo inquietante sobre cómo se construye el significado. Samuel había sido un manipulador. Había calculado y engañado y usado las vulnerabilidades de la gente en su contra. Y sin embargo, esos hechos no negaban la otra verdad, que el sistema que manipuló era en sí mismo un engaño profundo, que sus engaños eran respuestas a una traición previa y más fundamental incrustada en la esclavitud misma. Ella comenzó a luchar con la pregunta: ¿podría un hombre ser simultáneamente culpable de manipulación y merecedor de conmemoración? ¿Podría su memoria servir como testimonio sin requerir una falsa santificación? Estas preguntas de su carácter la llevaron a comenzar a escribir lo que se convertiría en un manuscrito más largo. No del todo una historia, no del todo una novela, algo entre medio. Lo llamó El susurro y el grito, un estudio del deseo bajo la esclavitud. En él intentó mapear el terreno psicológico que Samuel había habitado, la posición particular de un hombre con intelecto superior esclavizado en una sociedad que negaba que la gente esclavizada tuviera intelecto. Examinó su propia complicidad sin excusarla. Analizó la transformación de su madre de esposa, obediente a resistente silenciosa. Trazó los caminos de la culpa de Adelaide y sus intentos de redención a través de pequeños actos de subversión. Lo que creó no fue una justificación, sino una rendición de cuentas, un intento de sostener múltiples verdades simultáneamente. Que Samuel estaba mal al manipularlas, que ellas fueron tontas al ser engañadas, y que todo esto fue un síntoma de un sistema tan fundamentalmente corrupto que corrompía a todos dentro de él. Su escritura atrajo atención. Las cartas de intelectuales del norte comenzaron a llegar a la casa, dirigidas a través de canales cuidadosos para evitar sospecha. Algunos elogiaban sus observaciones, otros la desafiaban, empujándola a pensar más radicalmente. Una corresponsal,
una mujer que enseñaba en una academia de mujeres en Massachusetts, sugirió que el manuscrito de Elizabeth podría ser publicable, aunque requeriría remover ciertos pasajes que eran demasiado directamente críticos de la esclavitud en sí. Elizabeth se negó a removerlos. «Si he de hablar verdad», escribió de vuelta, «debo hablarla completamente. La verdad parcial es simplemente una forma más sofisticada de engaño. Sus padres descubrieron su correspondencia e intentaron ponerle fin. Su padre estaba enraged de que su hija estuviera participando con abolicionistas y pensadores radicales. Su madre, Catherine, estaba extrañamente dividida. Reconocía en la defiant verdad-telling de Elizabeth un eco de su propio despertar espiritual. Quería proteger a su hija de las consecuencias de tal honestidad, pero también entendía que la obediencia sería una forma de muerte. Al final, Catherine hizo algo que sorprendió a todos. Ella activamente ayudó a Elizabeth a establecer un canal para su escritura para llegar a la publicación del norte. Falsificó documentos, utilizó sus conexiones sociales remanentes y se posicionó como un buffer entre la furia de su marido y el intelectualismo radical James de su Mercer, hija. Descubriendo esta traición de su esposa, se encontró en una posición imposible. No podía abiertamente rajar contra su esposa sin reconocer que su resistencia había tenido éxito. No podía forzarla a la sumisión. Se había vuelto de alguna manera impermeabilizada a sus amenazas y no podía prevenir que la escritura de Elizabeth circulara sin hacerse parecer absurdo o tiránico a su propio círculo social. Así que hizo lo que los hombres de poder siempre han hecho cuando confrontados con resistencia que no pueden abiertamente suprimir. Comenzó a aislarse a sí mismo con bebida y furia que no tenía lugar productivo hacia dónde ir. Para 1854, 3 años después del castigo original de Samuel, la plantación Mercer se había convertido en una especie de ruina de lo que había sido. No físicamente, los campos aún producían algodón, la casa grande aún se erguía, pero espiritualmente se había convertido en un monumento a las contradicciones que ya no podía contener. James Mercer bebía la mayoría de los días ahora. Había tenido affairs con mujeres esclavizadas, que se decía a sí mismo era su derecho como dueño de plantación, pero que también sabía, a algún nivel, era un intento de reclamar agencia en un hogar donde su esposa claramente había trascendido su control. Sus asuntos comerciales se deterioraron mientras pagaba menos atención a la gestión y más a la botella. Catherine había logrado una especie de libertad que era casi tan prisionera libre como del su áudano, anterior cautiverio, libre de la obediencia forzada de sus años anteriores, pero también aislada, sospechada por la sociedad del sur por su sospechada simpatía con el pensamiento abolicionista. Se había convertido en una figura de escándalo y rumor, susurrada en reuniones sociales, evitada por mujeres que una vez habían sido sus amigas. Elizabeth había visto su manuscrito ser publicado en el norte bajo un seudónimo, pero ella permanecía en el sur, observando su trabajo circular en círculos anti-esclavitud, sabiendo que si su identidad fuera revelada, las consecuencias para su familia serían catastróficas. Vivía en un estado de tensión constante, visible en su delgadez, en su tendencia hacia el silencio, en los temblores ocasionales que pasarían a través de su cuerpo. Adelaide, viviendo aún con el capataz Thomas Blackwell, había encontrado una especie de redención en pequeños actos de resistencia. Contrabandeo de conocimiento, alfabetización, entendimiento del mundo más allá de la plantación, nombres de conductores en el ferrocarril subterráneo, gente esclavizada preparándose para escapar. Era trabajo peligroso, y vivía con conciencia constante de que el descubrimiento significaría no solo su propio castigo, sino la destrucción de la gente que estaba intentando ayudar. La gente esclavizada de la plantación vivía con el legado complicado de la historia de Samuel.
Su ausencia era su presencia más poderosa. La gente joven hablaba de él como una leyenda, una figura de resistencia. La gente más vieja, que lo había conocido antes de su transformación en mito, recordaba una realidad más complicada. Un hombre que había sido brillante y calculador, generoso y manipulador, roto e íntegro por turnos. Entonces, en el otoño de 1854, algo ocurrió que pareció finalmente cristalizar todo lo que había estado construyéndose durante años. Una carta llegó a la plantación Mercer dirigida a James Mercer. Llevaba un matasello de Nueva Orleans y no tenía dirección de retorno. Dentro no había carta, pero en su lugar una serie de documentos. Registros de la plantación en Luisiana, donde Samuel había sido enviado. Documentación de su muerte, y al lado de estos, un manuscrito escrito en la propia mano de Samuel, o principalmente su propia, porque la escritura se deterioraba sobre las páginas como si el esfuerzo de escribir se estaba volviendo físicamente imposible. El manuscrito fue titulado La verdad de mi ambición. En él, Samuel, de alguna manera, a pesar de sus injurias, a pesar de la destrucción de su vida, había escrito una cuenta de todo: la manipulación de las mujeres, su cálculo, su razonamiento, su creencia de que a través de apalancamiento emocional podría crear un camino hacia la libertad. Pero había escrito algo más: su realización de que había estado equivocado, que al manipular a las mujeres había replicado la misma lógica de dominación que lo había esclavizado a él, que había usado su vulnerabilidad en contra de ellas precisamente de la forma que la esclavitud en sí usaba la vulnerabilidad humana como su mecanismo. Más crucialmente, había escrito sobre el momento de su propia destrucción, el momento en que la cuerda estaba alrededor de su cuello y los hombres estaban llevando a cabo la violencia. En ese momento, con el peso completo de la retribución descendiendo, había entendido algo: que su ambición siempre había sido manchada porque había nacido del mismo suelo de engaño y dominación que caracterizaba todo el sistema. Había intentado trascender la esclavitud a través de manipulación, pero la manipulación es la lengua nativa de la esclavitud. Simplemente había estado hablando fluidamente en la lengua del amo, creyendo de alguna manera que esto le permitiría escapar de ella. El manuscrito era una especie de confesión y una especie de testimonio. Acusaba a Samuel a sí mismo, mientras también revelaba la posición imposible en la cual el sistema lo había colocado. Fue escrito, realizó James Mercer, por un hombre que había logrado algo que quizás solo un hombre roto podría lograr: claridad moral sobre su propia complicidad. James leyó el manuscrito, y algo en él pareció agrietarse, porque contenido dentro de las palabras de Samuel había un espejo, un reflejo de la propia complicidad de James en un sistema que corrompía a todos dentro de él, que transformaba seres humanos en instrumentos de dominación, que creaba los mismos engaños y deceptions que luego castigaba. Fue a encontrar a su esposa. Catherine estaba en la biblioteca, una habitación donde ahora pasaba la mayoría de su tiempo, leyendo un libro de filosofía. Ella miró hacia arriba mientras él entraba y vio en su rostro ni miedo ni simpatía, sino algo mucho más condenatorio: reconocimiento. Ya había sentido lo que él solo ahora estaba entendiendo. Samuel escribió, dijo James, su voz hueca, después de que lo enviaron. Escribió sobre lo que hizo, lo que yo hice, lo que todos hicimos. Catherine puso su libro. Sí, dijo simplemente, lo sospechaba. Eso es lo que los hombres hacen, después de todo. Dan testimonio de su propia destrucción y lo llaman sabiduría. ¿Qué estás diciendo?, preguntó James. Estoy diciendo que la comprensión no nos absuelve. La comprensión no deshace la violencia. Samuel escribió una confesión, y ahora la enmarcaremos como perspicacia y literatura, y nos sentiremos mejor con nosotros mismos por haber encontrado tal profundidad. Pero él sigue muerto. Nuestra plantación
sigue siendo construida sobre las espaldas rotas de gente esclavizada. Y seguimos siendo las mismas personas que participamos en este sistema. James no tenía respuesta, porque Catherine había articulado el horror central, que la conciencia sin el poder de actuar es en sí misma una forma de cautiverio. Dejó la biblioteca y fue a su estudio. Bebió durante la noche. Para la mañana había tomado una decisión. Escribió una carta liberando a Adelaide, un acto controvertido que lo aislaría más del sur, pero que sintió, oscuramente, era necesario. Escribió otra carta donando una porción de su tierra para ser usada para una escuela para gente black libre en un estado del norte, un gesto que era parcialmente genuino y parcialmente autosirviente, un intento de comprar absolución. Pero lo que no hizo fue liberar a sus trabajadores esclavizados. No podía. Las estructuras económicas y sociales que lo mantenían en su lugar eran demasiado poderosas. En su lugar, bebió más y más, observando su mundo colapsar desde dentro, la disolución de un hombre confrontando la imposibilidad de redención dentro de un sistema que hizo redención imposible. Elizabeth, aprendiendo del manuscrito de Samuel, obtuvo una copia y la añadió a sus propios escritos. Creó una pieza de compañía, La respuesta al susurro, en la cual ella lidiaba con lo que significaba recibir testimonio de alguien que ella había perjudicado y quien la había perjudicado. El manuscrito que emergió fue quizás su obra más importante, no porque resolvió nada, sino porque se negó a resolver nada. Insistió en cambio en sostener la complejidad y contradicción como la única respuesta honesta a un mundo deshonesto. El precio macabro de la ambición de Samuel se reveló estar distribuido entre todos. Samuel había perdido su libertad, su cuerpo, su mente. Catherine había perdido su capacidad de creer en el mundo había que perdido habitaba. su Autoridad moral y se estaba perdiendo a sí mismo a la bebida. Elizabeth había sido marcada por una experiencia de manipulación que cargaría toda su vida. Adelaide había sido liberada, pero estaba atormentada por su complicidad en el sistema que esclavizaba a todos a su alrededor. Pero quizás, lo más importante, algo había sido fracturado en el sistema de plantación en sí. No roto, persistiría durante otra década y más, pero fracturado. La certeza que alguna vez lo había mantenido en su lugar había sido expuesta como frágil. La creencia de que el sistema era natural, inevitable, justificado. Esta creencia había sido socavada por el simple hecho del testimonio de Samuel, por su negativa, incluso en destrucción, a permitir que la verdad sea enterrada. En los cuartos, la gente esclavizada supo que algo había exactamente cambiado, qué, pero lo sintió en la forma en que James Mercer ahora los evitaba, en la forma en que la resistencia de Catherine se había vuelto más abierta, en la forma en que los escritos de Elizabeth, que de alguna manera circulaban a pesar del peligro, hablaban de sus propias experiencias y les dieron lenguaje para su propia resistencia. Samuel, muerto en Luisiana, se había convertido en algo que nunca pudo haber sido en vida. Un mensajero. Su cuerpo roto, su mente corrompida, su ambición fallida, se había convertido de alguna manera en el vehículo para una especie de verdad que el engaño vivo nunca pudo haber logrado. La historia de Samuel era la historia de un hombre que susurraba a las esposas y pagaba el precio macabro por su ambición, pero también era la historia de cómo un sistema se destruye a sí mismo a través de la violencia misma que usa para mantenerse. Cómo la conciencia, incluso la conciencia nacida de complicidad y manipulación, crea fisuras que eventualmente se ensanchan en abismos. Cómo el precio pagado por un hombre roto resuena a través de toda la arquitectura social, revelando su inestabilidad fundamental. Y en esas fisuras, en esa inestabilidad revelada, vivía la posibilidad de algo diferente, no redención, que era imposible en un sistema construido sobre crueldad irredimible.
pero resistencia. La posibilidad de que la misma conciencia que el sistema intentó suprimir se convertiría en el mecanismo de su eventual desmoronamiento. El esclavo que susurraba a las esposas había pagado su precio, pero quizás realizaría el mundo de la plantación. El precio que todos tendrían que pagar era incluso más alto. Para 1865, la guerra civil había venido e ido. El sistema de plantación había colapsado, destruido no por despertar moral, sino por derrota militar y reestructuración económica. La plantación Mercer, como tantas otras, yacía en barbecho y rota. James Mercer se había bebido a sí mismo a la muerte en 1859. Liberada de la cautiverio particular del matrimonio a través de la viudez, había utilizado sus años remanentes y recursos para soportar a la gente previamente esclavizada en su transición a la libertad, muriendo en 1873 con una reputación de radicalismo que la aislaba incluso mientras definía su legado. Elizabeth había ido al norte, publicando su trabajo bajo su propio nombre eventualmente, convirtiéndose en una figura intelectual en círculos abolicionistas y de feminismo temprano. Sus escritos sobre la intersección de esclavitud y género serían recuperados y celebrados décadas después por eruditos intentando entender la complejidad de la complicidad de las mujeres en y la resistencia a la esclavitud. Había sobrevivido a Thomas. Se había casado de nuevo con un hombre del norte que conoció durante la reconstrucción y había vivido una vida larga, dedicándose a la educación de gente liberada, nunca completamente liberada de la culpa de su traición, pero transformada por ella en un compromiso hacia la justicia que aproximaba redención. Y Samuel, su manuscrito, se había convertido en una especie de documento histórico, reproducido y estudiado, una ventana hacia la vida interior de un hombre esclavizado, de intelecto extraordinario, que había intentado lo imposible y había sido destruido por ello. Los historiadores debatían si era visionario o villano, resistidor o colaborador. Más probablemente era todas estas cosas. Un ser humano hecho monstruoso y noble por turnos, por un sistema monstruoso. La historia de Samuel y las esposas que susurraba se convirtió en leyenda y luego en historia y luego en literatura. Cada generación encontró en ella significados diferentes, proyectó sobre ella sus propias preguntas sobre poder, deseo, resistencia y complicidad. Pero en los lugares donde fue contada, en los cuartos que se habían convertido en comunidades libres, en las escuelas donde gente previamente esclavizada aprendió a leer y escribir, en las conversaciones entre personas lidiando con cómo construir algo nuevo de las ruinas de lo viejo, la historia retuvo su poder de perturbar, de complicar, de resistirse a fácil resolución moral. Porque el verdadero precio de la ambición de Samuel no fue su sufrimiento solo, fue la revelación de que la conciencia, una vez despertada, nunca podía ser completamente puesta de vuelta a dormir, que el sistema requería no solo la dominación física de los cuerpos, sino la dominación espiritual de las mentes, y que cuando el espíritu se rebelaba, sin importar qué tan imperfectamente, sin importar qué tan corrompido por el mismo sistema contra el que se rebelaba, algo irreemplazable fue puesto en movimiento. Un hombre que susurraba a las esposas había pagado con su carne y su mente, pero en ese pago, en ese precio terrible, había comprado algo que no podía ser reclamado. La verdad de que el sistema del cual dependía el sostenimiento podía ser desafiado, que las certezas cómodas podían ser hechas temblar, que el futuro, aunque imposible de imaginar mientras estaba en cautiverio, no estaba completamente cerrado. El precio macabro había sido pagado, pero la deuda que incurrió resonaría a través de las generaciones. Un susurro que nunca podría ser completamente silenciado, un testimonio que se negó a ser enterrado, un recordatorio de que la resistencia, sin importar qué tan defectuosa,
sin importar qué tan comprometida, permanece como la única respuesta humana a la deshumanización.